conferencia de hoy, después de un tiempo sin hacer ninguna, como siempre, y ante todo me he de excusar porque la técnica no es lo nuestro y hemos tenido graves problemas con el ordenador. Teníamos toda la información preparada para 3 conferencias aproximadamente y como no estaba extraída de allí, el disco duro se rayó entero, de arriba abajo parece ser, y no hay forma de recuperar esa información. Por tanto, hoy la grabación va a ser totalmente distinta de lo habitual. Vamos directamente con una cámara, una webcam, y además tendremos que ir haciendo unas paraditas para que la grabación también entre lo que aparece en pantalla. Muchas de las noticias que vais a ver sencillamente están sacadas de periódico que yo voy a sujetar en mi mano mostrando a la cámara para que vean un momento dónde está. Yo tendré que leer en vez de estar mirando a la pantalla. No nos ha quedado más remedio que hacerlo así, pero es que o saltamos un poco de la tecnología o es que sería imposible seguir haciendo las conferencias ahora. Y hay temas que quiero tratar y no podemos ir posponiendo. Pues bien, vamos a empezar. ¿Os recuerda algo lo del Yemen? Donde tratamos el tema de Daniel capítulo 11, versículos finales, que son nuestros tiempos actuales. Dijimos que el rey del norte, Estados Unidos, junto con ese poder que está también detrás suyo, que es el Vaticano, harían ataque a las tierras del mundo oriental, del Próximo Oriente. Y precisamente el Yemen aparece en esos textos como Etiopía. No es la Etiopía actual. Recordad que alguna vez hemos tenido que aclarar este punto más de una vez. El Yemen actual es la antigua Etiopía bíblica. Y dijimos que Estados Unidos atacaría al Yemen. ¿Sabéis? Ayer mismo recibí un email de una persona que precisamente vio la conferencia del año 2007 y me escribió diciendo: caray, en esa conferencia se habló de que Estados Unidos atacaría al Yemen. Y ahora está pasando. Pues bien, no es porque yo sea profeta, yo sencillamente hago eco de la voz de los profetas que ya escribieron esto, los profetas bíblicos, los profetas de Dios, que no han fallado absolutamente nunca y por supuesto no van a fallar. Pues vamos a relacionar esto con una noticia. Yemen acusa al Awlaki de preparar atentados contra intereses extranjeros y Estados Unidos le responsabiliza de ser el mentor del mayor Hassan, acusado de matar a 13 soldados, etcétera, etcétera. En el Yemen se está acusando a ciertas personas de ciertas organizaciones, tipo Al-Qaeda, que están llevando los problemas a esa nación. Pero claro, mientras, esto no queda así. Estados Unidos está participando de ataques directos al Yemen, aunque poco resuenen las noticias, pero así está siendo. Fijaros en esta noticia, que aquí veis. Os voy a comentar, no sé si recordáis la escena de un atentado fallido que hubo en Times Square. Y fijaros la persona que precisamente se ha declarado culpable, dice: protegeos porque la guerra con los musulmanes no ha hecho más que empezar. Fijaros qué tensión se está librando entre Oriente y Occidente, pero fijaros qué aparece en esta misma noticia. Mientras Estados Unidos no retire sus tropas de Afganistán e Irak, ni cesen los ataques con aviones no tripulados en Somalia, Pakistán y Yemen, y se ataque en suelo musulmán, nosotros atacaremos aquí. Ya veis, se sigue atacando en el Yemen. Recordad que ya lo dijimos en alguna anterior conferencia. Eso ya había empezado. Pues sigue estando. Daniel no se equivocó cuando escribió. Vamos a ver otra noticia vinculada un poco al mundo islámico. ¿Sabéis? Esta noticia que veis aquí enlaza a Gaddafi con Berlusconi, se están dando la mano, y vosotros no sé si lo recordáis, pero el 31 de agosto de 2010 apareció esta noticia y decía, según el líder libio, tiene que ser la religión de Europa. ¿Sabéis cuál? ¿No lo adivináis? Su religión.
el Islam. Y además dijo alguien también del Congreso, aliado de Berlusconi, decía: estas visitas aumentan la distancia entre Italia y sus aliados tradicionales y crean problemas innecesarios con la Santa Sede. Fijaros cómo es como una contraposición entre Santa Sede y el mundo islámico extremista, del cual él parece formar parte, ¿no? Fijaros como siempre las tensiones cada vez están tirando y tirando más. Y tarde o temprano ya sabéis que esto va a terminar mal. En este otro artículo, sacado de La Vanguardia, del 26 de septiembre, nos hace un análisis también de separación de religión y cultura por el fundamentalismo. Y hay un apartado que nos dice: Marruecos y Argelia están persiguiendo a los cristianos. Salvo excepciones, son musulmanes convertidos al protestantismo. En España la Iglesia Católica pierde adeptos, pero aumenta el número de conversos al Islam. ¿Veis la cosa como está cambiando? España, tradicionalmente católica, con unos pocos protestantes. Los que había hace muchos años los exterminaron, y hace unos años vuelven a haber protestantes, pero siguen siendo una minoría. Pero ¿quién está creciendo? El Islam. ¿Creéis que esto va a aguantar así y nadie va a hacer nada? Por supuesto que alguien va a hacer algo. Fijaros cómo la situación se va tensando. Y relacionado con todo esto, vamos a pasar las imágenes en la pantalla. ¿Es pot veure? Sí. Aliaca acusa ahora al Vaticano de estar detrás del atentado contra Juan Pablo II. ¿Recordáis este atentado? Que fue en un día 13, curiosamente. Este señor, que fue el acusado de disparar 3 tiros contra el Papa, Juan Pablo II, no llegó a matarlo. Este señor ahora dice todo esto que podéis ver aquí. Es el autor del atentado contra Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981. Asegura que ni la CIA norteamericana, ni el KGB soviético, ni ningún otro poder conspiró contra el Papa de origen polaco. ¿Sabéis que se dijo que había una alianza búlgaro-comunista para ir contra el Papa, y esa fue la excusa que se dio? Él ahora dice que de eso nada, que fue el propio Vaticano el que preparó todo eso. Acá pasó 19 años en la cárcel en Italia antes de ser indultado. Recogí varios artículos, en principio solo tenemos este aquí. Él, fijaros lo que dice: ha culpado al entonces prosecretario de Estado del Vaticano, Agostino Casaroli, de haber sido el cerebro que supuestamente orquestó el asesinato del Papa. Y fijaros, el Santo Padre fue herido de gravedad por 3 tiros de pistola. El Santo Padre fue herido de gravedad por 3 tiros de pistola por AK en la mano, un brazo y el abdomen cuando viajaba en un vehículo abierto en la plaza de San Pedro del Vaticano. ¿De dónde creéis que sale ahora el Papa móvil cerrado? Pues precisamente porque, claro, podía pasar esto, ¿no? Definitivamente el gobierno del Vaticano estuvo detrás del intento de asesinato del Papa. El cardenal Agostino Casaroli, el segundo hombre en el Vaticano, decidió esto, declaró Acca refiriéndose al primer ministro del Estado del Vaticano. Según Acca, el cardenal Casaroli dio la orden a través de un agente del Vaticano que identificó como el padre Michel. Hice prácticas para el ataque junto con el padre Michel y otro agente del Vaticano. Me reuní varias veces con él e incluso fuimos a la plaza de San Pedro para planear el atentado, afirmó Acca. El Papa sabía muy bien que el Vaticano estaba detrás del atentado. Agregó ante las cámaras de la televisión pública turca que ni la CIA norteamericana, ni el KGB soviético, ni ningún otro poder conspiró contra el Papa de origen polaco, aunque aseguró que se creó la pista soviético-búlgara para ayudar a hundir a la Unión Soviética. Subrayó también que durante su encuentro de 22 minutos, significativo, el Papa va a verlo y tarda 22 minutos. Ya sabéis la importancia del número 11 y sus múltiplos para esta gente. En la cárcel en Italia con el Santo Padre en diciembre de 1983, este no le preguntó nada sobre la autoría del atentado, porque según Acca, el jefe de la Iglesia Católica sabía muy bien que el Vaticano estaba detrás de ello. Bueno, ya sabemos que hay lo que hay. Y interesaba además, en otras declaraciones que él comenta, de que era disparar a herir, no a matar. Y estos señores, que parece que están muy diestros con el manejo de armas, lo hicieron muy bien, al menos él. Pues, ¿a qué se debía que se atacara a este señor, a Juan Pablo II, de esta forma,
y no llegase a morir, porque se utilizó eso para derribar el bloque comunista. Claro, si desde allí se iba contra el Papa, algo se tenía que hacer, porque, claro, el cristianismo estaba en peligro. Y entonces se urdió todo esto para poderse comer el comunismo. Lo que dice este señor no parece ninguna tontería. La verdad es que viendo cómo siempre han manejado la historia estos señores, no es de extrañar absolutamente para nada. Aquí lo tenemos, el momento en que, cuando recibió los impactos. Y aquí, bueno, hay un poco más referente sobre la noticia. Y ahora vamos a hacer un cambio y diréis, ley dominical. Se ha hablado muchas veces en estas conferencias sobre leyes dominicales, ¿verdad? Pues no quiero que os perdáis la noticia que ha surgido y que acaba de Cenit, precisamente la agencia del Vaticano, Bruselas, martes 19 de octubre de 2010. No hace tanto de esto. La tutela del domingo, la naturaleza específica del domingo en Europa y en la Unión Europea y la defensa del domingo en relación a la defensa de los derechos humanos en Asia, África y en otros lugares donde hay persecución de los cristianos han sido los temas principales de una rueda de prensa celebrada el 13 de octubre en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas. Os remarco el 13, ya sabéis por qué. No sé si os dais cuenta que aquí aparece también el asunto de la persecución de los cristianos. ¿Sabéis? A mí la mosca la tenía bastante detrás de la oreja cuando iba recibiendo emails y noticias de gente que estaba siendo perseguida, cristianos, en los países islámicos. Y veía cómo el Vaticano empezaba a decir que esto no se podría llegar a tolerar más, que algo se debería hacer. Fijaros cómo ahora esto incluso se usa como una excusa para determinar que el domingo sea día de reposo en Asia, África y otros lugares de persecución de cristianos. Ya no es solo Europa. ¿Sabéis? Las últimas noticias sobre ley dominical que querían sacar eran en Europa. Estas van mucho más allá. La profecía dice que eso va a pasar a nivel mundial. Y ya estáis viendo su cumplimiento. Durante varios años no ha habido ni rastro del carácter específico del domingo en los documentos de la Unión Europea, constató el secretario de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, COMECE, Piotr Mazurkiewicz. En estos meses se está trabajando en un proyecto de directiva sobre la restauración del registro de 1983 sobre un carácter especial del día de fiesta para los cristianos, informó. Una persona necesita al menos un día de descanso a la semana para recuperarse, por exigencias espirituales y para tener tiempo para estar con la familia, explicó este señor. Fijaros, día de descanso, 1 a la semana, para recuperarse, para exigencias espirituales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que si es fiesta podremos ir de juerga? Eso de espiritual tiene poco. ¿A qué se estarán refiriendo estos señores? ¿Para qué va a servir el domingo? No, a mí nadie me hará ir a misa, ni a mí nadie me hará, ya veremos lo que nadie hará. Y para tener tiempo para estar con la familia. Ah, caray, la familia clave para el encuentro dominical. Acordaros de lo que ahora os estoy diciendo, familia unido a domingo, porque cuando hablemos de la visita del Papa a España, concretamente, sobre todo en la inauguración como basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, como hasta la simbología de ese edificio tiene mucho que ver con la familia, pero ¿sabéis con qué más? Con el domingo. Por esos motivos es muy importante garantizar y proteger el día del domingo como día libre, como están pidiendo asociaciones culturales, movimientos religiosos y sindicatos, continuó. ¿Recordáis la conferencia sobre los sindicatos? ¿Quién estaba detrás? Etcétera, etcétera. Bueno, todos están en el mismo bando y parecen a veces tan contraopuestos, ¿eh? Pero, fijaros, ¿se está diciendo algo del sábado como día de reposo? Nosotros hemos visto en estas conferencias que el sábado es el día de reposo absoluto, es el día para consagrarlo a Dios. Y en cambio,
aquí no aparece para nada, solo domingo. La profecía de equivocada no tiene nada, ¿eh? Esta iniciativa de los ciudadanos de la Unión Europea es un instrumento importante para el futuro y tiene la naturaleza de la movilización, añadió el secretario de la COMECE. Para la realización de esta iniciativa es necesario recoger 1 millón de firmas en 9 países de la Unión Europea. 1 millón de firmas tienen que recoger entre 9 países. ¿Es mucho esto para ellos? En toda Europa, en estos 9 países, ¿no van a conseguir 1 millón de firmas para pedir el domingo como día de reposo? Pues esto ya está en marcha. Yo no sé cuándo terminarán de recogerlas y lo que van a tardar después en tramitar. Pero ya nos podemos ir preparando, porque esto se nos acerca. Y a lo mejor creemos, esto no lo vamos a ver, quizá nuestros nietos, ¿sí? Por su parte, el obispo de Tarnow, Monseñor Kirstorsborg, explicó que no se puede imaginar la Europa de hoy sin el domingo como un día para la familia, y que la humanidad debe tener la posibilidad de satisfacer sus necesidades religiosas. Pues bien, casi nada, ¿verdad? Y hay gente que cuando está pasando todo esto, aún creen que lo que aquí contamos son tonterías. Pues ya nos podemos poner las pilas, porque dentro de poco vamos a vivir cosas tremendas. Yo no sé si vosotros vais a alguna iglesia o oís por los varios lugares que todo esto está pasando en estos momentos. Son noticias que no están saliendo apenas en la opinión pública. Y en cambio, están sucediendo. Todo el escenario se está preparando. Pues estemos atentos a las cosas que suceden, porque si no, nos va a coger por sorpresa. Y después, si no estamos preparados, no vamos a poder resistir. Porque si todo el mundo prácticamente va a poner el domingo como día de reposo, los que digan, no, es que es el sábado, ¿de qué van a ser tildados? Menos guapo, de todo. Y esta portada que tenéis aquí, no sé si lo podéis leer muy bien. ¿Veis quiénes son? Juan Pablo II y ¿quién más? Bill Clinton. Fijaros, no sé si lo veis muy bien, me voy a acercar un momento allí. Vamos a leer bien lo que pone. Es una portada del año 99, 22 de enero, del Nuevo Día. 7ª visita. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, le da la bienvenida al Papa Juan Pablo II a su llegada ayer a San Luis, luego de varios días en México. Clinton le confió al pontífice que espera que en su visita, la 7ª, encuentre atención ahora a lo que vais a oír, Estados Unidos que se empeña en ser lo que usted nos pidió que fuéramos. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? ¿Quién le pide que haga algo de Estados Unidos? El Papa. Y que se están empeñando en conseguir hacer lo que el Papa les manda. ¿Aún parece que Estados Unidos y el Vaticano estén tan dispersos y tan alejados? Y esto era en Juan Pablo II en el año 99. La faena que está haciendo por detrás el Vaticano es impresionante. Y vamos a ver cosas que realmente no pararán de sorprendernos. Pero antes de pasar a esto, a un pequeño apartado sobre judíos, quisiera leeros unas citas que tiene Ellen White, la profetisa de la que varias veces hemos leído ya muchas cosas aquí, y que, bueno, para mí en absoluto tiene nada de desperdicio. Está sacada de un libro que se llama Eventos de los Últimos Días, es una recopilación de escritos suyos, y os voy a leer alguna cita de aquí. Durante la dispensación cristiana, el gran enemigo de la felicidad del hombre hizo al sábado del 4º mandamiento objeto de ataques especiales. Satanás dice, obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios, el 7º día como día de reposo. Así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Ese día no vivirá en la mente del pueblo. Borraré su recuerdo. Vosotros, antes de oír estas conferencias, ¿cuántos sabíais
que el sábado era el día de Dios y que el domingo no. Qué pocos, ¿eh? ¿Por qué? Satanás había conseguido su objetivo. Había borrado de la memoria popular que esto era así. Pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios, un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten este día a que lo revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día. Casi nada. Vamos a leer otra cita que nos pone: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, sábados, dice el Señor, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Esto se encuentra en Éxodo 31:13. Algunos tratarán de poner obstáculos en el camino de la observancia del sábado, diciendo: vosotros no sabéis cuál es el día de reposo, pero parecen entender cuándo llega el domingo y han manifestado gran celo en formular leyes que obliguen su observancia. Voy a intentar leeros alguna otra. Son muchos los que, aun entre los empeñados en este movimiento para imponer el domingo, están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a esta acción. Hay gente que lo hace muy noblemente, ¿eh? No se dan cuenta de lo que esto va a implicar. No ven que están atentando directamente contra la libertad religiosa. Son muchos los que nunca han comprendido las obligaciones que impone el día de reposo bíblico, ni el fundamento falso sobre el cual descansa la institución del domingo. Los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución, está hablando de Estados Unidos también, y obtener una ley que imponga la observancia del domingo, no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. Estas noticias que hemos visto junto a estas citas, recordarlas bien, porque luego volveremos a este mismo libro y veremos precisamente citas que tienen una relación con el movimiento del Tea Party. Vamos a analizar ese movimiento también. ¿Qué hay detrás de todo eso? Quizás alguno de vosotros no sabe qué es ese movimiento de Estados Unidos. Hablaremos en profundidad en estas mismas conferencias. Y espero que sea o en esta o en la que viene. Es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para prevenir el peligro que nos amenaza. Sobre todos los hombres y mujeres de oración en todo el país recae la gran responsabilidad de pedir que Dios despeje esta nube maligna y conceda unos pocos años más de gracia para trabajar por el Maestro. Hay gente que dice, bueno, ante estas cosas, no pasa nada, vamos haciendo y ya está. Nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos. Nosotros hemos de oponernos también a esto. Pero además, hemos de pedir misericordia a Dios para que nos dé unos años para poder seguir trabajando por esto. Porque ahora vosotros podéis decir aún estas cosas. Alguien os va a mirar mal, alguien, si puede, os va a patear. Pero aún podéis decirlo. Pero dentro de muy poco no podremos decir estas cosas. Y el cristianismo auténtico tendrá que surgir aún del modo más triste y lamentable que pueda ser, siendo perseguido. Pero así son las cosas. Estamos haciendo el tonto porque no estamos proclamando lo que hay que proclamar. Y el tiempo se nos está acabando. Pero pidámosle a Dios que aún nos dé esa misericordia de aguantar un poco más, porque tenemos mucho trabajo por hacer aún. Hay muchos que están tranquilos, como durmiendo. Dicen, si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda seguridad la ley será promulgada. Y habiendo arribado a esta conclusión, se sientan en una serena expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de angustia. Pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. Como fieles atalayas debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. O sea, ¿qué debemos hacer? Callar, ¿no? Todo lo contrario, ¿verdad? No podemos ver cómo la Iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Ya veis en la fotografía, ¿no? Juan Pablo II con un teórico protestante. Teórico solo. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia.
Tenerlo presente, Roma nunca cambia. Y aunque haya hecho Concilio Vaticano II para acercarse a otras denominaciones y que sean solo un pueblo los cristianos, etcétera, etcétera, y se lleve también con todos los que puede, lo hace con un objetivo. Y ese objetivo no es el bueno. Aunque aparentemente, uy, mira qué buenos, todos juntitos ahora. Buscan algo más. Pretende ser infalible. Quien cambiará será el protestantismo. ¿Y ha cambiado el protestantismo o no ha cambiado? ¿Os imagináis, por decir algo, Martín Lutero, el reformador de la Edad Media, Juan Hus, Wycliffe, cualquiera acercándose y dando la mano al Papa y diciéndole estas frases de hacerlo todo por lo que ellos mandan? Es increíble. Si un reformador levantara la cabeza se desplomaba otra vez solo viendo esto. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual pueda estrechar la mano del catolicismo. Y el movimiento del Tea Party tiene mucho que ver con esto. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado, y la Iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Protestantes y hombre de pecado, el papado. Bien, ya os termino de leer una cita más. Ha quedado probado que un periodo de gran oscuridad intelectual favoreció el éxito del papado. La Edad Media, ¿verdad? Se dice la Edad Oscura. El papado que consiguió un gran auge. Todavía se demostrará que una época de gran luz intelectual es igualmente favorable a su éxito. Nuestros tiempos, todos grandes intelectuales, muy iluminados todos. Pues el papado va a vencer también con esto, no solo con la oscuridad. Bien, vamos a seguir ahora con este apartado sobre los judíos. Esta noticia está sacada del País, 14 de junio de 2010. Todos conocéis a Alberto Ruiz Gallardón, ¿verdad? ¿Presidente de qué? O alcalde de Madrid. Fijaros qué dice en este artículo. Israel de perfil y de frente. Mi amistad con Israel es manifiesta, pero duele comprobar su evolución en los últimos años. Escrito por él. Soy un amigo sincero del pueblo judío y del Estado de Israel. Desde mis responsabilidades como presidente de la Comunidad de Madrid y alcalde de la capital de España, he dado públicas muestras de ese sentimiento, propiciando una aproximación al mundo hebreo intensa y leal. Así, desde 2000, la Asamblea Regional celebra anualmente un acto en recuerdo del Holocausto. Diversos monumentos han sido inaugurados en los últimos años con el nombre de israelíes ilustres. Otros aluden a la herencia judía de Madrid. En 2009 participé en las celebraciones de Hanukkah y Rosh Hashanah, y hace unos meses tuve el honor de pronunciar en Jerusalén la conferencia que acompaña la entrega de los premios de la Fundación Toledano, el Nobel del Universo Sefardí y las relaciones hispano-israelíes. Creo, en fin, que estas credenciales me permiten hablar no solo con algún conocimiento de causa, sino también desde la ausencia de prejuicios. Si bien debo aclarar que esta actitud no responde solo a una convicción personal, obedece también al deber institucional de representar a una sociedad intercultural como la madrileña, que, pese a episodios aislados al calor de los últimos acontecimientos, aprecia la aportación hebraica a nuestra ciudad y a la tradición judeocristiana de la que procedemos. ¿Alguien sabía de la conexión entre Gallardón y el mundo judío? No, ¿verdad? A mí me sorprendió bastante. Yo sabía su vinculación con la masonería. Pero claro, al ver esto ya empiezan a cuadrar bastante más las cosas, ¿no? Ese acercamiento al mundo judío. Ya visteis también, ¿os recordáis una noticia que mostramos una vez de alguien que tenía grandes propiedades en Mallorca, que era masón y ¿qué hizo? ¿Os recordáis? Donaciones con el asunto de Jerusalén. Masonería y mundo judío detrás. Otra noticia nos hablaba aquí, no sé si lo podréis ver muy bien, en La Vanguardia, 31 de agosto, un hombre, un palestino, que estaba haciendo una huelga de hambre para que Israel le deje regresar a Jerusalén. Y el hombre pasaba un frío que no os podéis ni imaginar, en un lugar bastante en medio de la calle, debajo de un árbol, viviendo así.
Y decía el hombre: desde la anexión ilegal y no reconocida de Jerusalén Este por Israel en 1967, los palestinos de ese sector de la ciudad no tienen pasaporte israelí, ni palestino, sino solo un documento que los acredita como habitantes. La ley israelí establece que uno pierde la condición de habitante y por tanto la posibilidad de residir tras 7 años de residencia en el extranjero. Firas no ha vivido 7 años, sino solo desde septiembre del 2007 en Alemania, pero cuando en mayo del 2009 fue a Jerusalén a renovar su documento y solicitar un permiso de residencia para su mujer, se lo denegaron por vivir en Alemania. Solo le renovaron el documento hasta mayo del 2011. Si no reside por lo menos 1 año y medio en Jerusalén, perderá su condición de habitante, le dijeron. Su hija tampoco puede ser registrada. El cálculo es que se quede en Alemania, lo que él no desea. Ese tipo de leyes se confeccionaron para deshacerse de más palestinos, explica el semanario Freitag Atim Abu Ahmad, un abogado israelí de los palestinos de Jerusalén Este. ¿Por qué os leo esta noticia? ¿Recordáis que las profecías hablaban de que toda Jerusalén será de quién? De los judíos. Y los que no lo sean tendrán que ir saliendo de allí, porque el tiempo de los gentiles allí se va a terminar. Y la profecía se sigue cumpliendo. Ellos están trabajando para esto. Aunque es curioso que esto, escrito tantos años atrás, lo estemos viviendo precisamente en estos momentos. Por algo será. Aquí hay otro artículo que no os voy a leer. El Jerusalén Celestial lucha por sobrevivir. Está sacado también de un periódico llamado Público. Y nos habla de todo lo que está pasando en Jerusalén, incluso de cuestiones arqueológicas. Y hay algo que a mí aún me ha llamado bastante más la atención, este artículo, que diréis, ¿y qué tiene que ver esto ahora? La Vanguardia, 31 de octubre de 2010. Israel celebra los 100 años de la fundación de la primera comuna agrícola en las orillas del río Jordán, un modelo de socialismo puro. El kibutz cumple un siglo, reinventarse o morir. ¿Sabéis lo que es un kibutz? Los judíos, cuando fueron a su tierra, ¿qué hacían? Se congregaban juntitos, haciendo una pequeña manzana de viviendas juntas, por decirlo de algún modo. Lo tenían todo en comunidad, era un socialismo, y lo compartían todo, prácticamente todo. Resulta que en estos lugares se fue formando lo que ha terminado siendo Israel. Esos fueron los primeros colonos que llegaron. Pero fijaros quiénes había precisamente entre las personas que les dio por ir a un kibutz. Lógicamente que van a ser judíos, ¿no? Este artículo pone al final, bueno, no al final, a la mitad. A lo largo de los años, decenas de miles de personas de todo el mundo vivieron unos meses en un kibutz, pagando la estancia con su trabajo, como Bob Dylan, ya sabéis que es judío, Jerry Seinfeld, Leonard Cohen, el cantante, o Felipe González. Felipe González en un kibutz. Ah, claro, socialismo, socialista. ¿Es por esto? ¿O es porque hay algo detrás del mundo judío? Cuando Felipe González iba a gobernar, fue a ver a alguien en Estados Unidos. Y los señores Rockefeller le fueron mandando las cosas que tendría que ir haciendo. ¿Y los Rockefeller de dónde son? No hace falta entrar mucho en detalles, ¿no? Y nosotros nos ponen un presidente, y vale, porque ha subido y ya está. Las personas no suben porque sí, si alguien no los hace subir. Y cuando hay un estamento detrás, sube a las personas que ellos le interesan. Yo no voy a decir ni si lo hizo bien ni lo hizo mal, pero las personas suben por algo. No, no hace falta cambiar la imagen. Ahora os voy a comentar algo sobre masonería. Veis que está siendo todo un poco ecléctico, ¿no? Un poco de aquí, un poco de allá, antes de entrar en el tema en concreto. Pero es que como hace tanto tiempo que no hemos podido hacer una conferencia, pues me he de desahogar y os he de contar lo que tengo aquí. ¿Qué os voy a sacar en esto? Algo que no deja de ser sorpresivo desde hace un tiempo para acá.
Este artículo que os estoy enseñando es de un pequeño periódico en catalán, l'Hiperbòlic, y habla la masonería, els grans desconeguts, la masonería, los grandes desconocidos. Diréis, bueno, ¿y por qué muestras esto aquí? Pues porque al igual que esto, van saliendo distintos artículos en distintos periódicos que van tratando sobre la masonería ya como algo habitual. O se nombra masones, o se dice algo referente a esto. Hace un tiempo esto no era nada fácil encontrarlo, ahora es algo muy habitual. Bueno, así funcionan las campañas, ¿no? Cuando algo interesa que surja y se hable, pues claro, ¿por dónde va a salir? Por los medios de comunicación. Me llamó la atención también que habla de Casanova, el burlador, ante su espejo. El de arriba es de un actor, Mastroianni, el de abajo parece ser que era el retrato del señor en cuestión. ¿Sabéis que Casanova es conocido por qué? Mujeriego, un hombre que, vamos, cómo ligaba, ¿eh? Bueno, no sé, si la verdad es que si veis la foto, diréis, ¿y cómo ligaba tanto el tío? Bueno, es como si yo empezase a ligar con esta cara, ¿no? Pues, pero bueno, no sé, sería el gusto de las señoras de la época. Casanova fue el primer gran profesional del gustar, y para gustar fue lo que fuere menester: poeta, filósofo, teólogo, tonto no era, ¿eh? Filósofo, teólogo, que dos conceptos, violinista, matemático, novelista, industrial, historiador, así cualquiera liga, ¿no? Pero fijaros ahora qué más: nigromante. ¿Qué es esto? Cosas ocultas. Masón, anda madre, y clérigo. Bueno, espía también, incluso traductor de Homero y Horacio. Bueno, el hombre tenía un currículum tremendo, ¿eh? Pero fijaros como una vez más se habla, ¡pam!, masonería por allí en medio. Es curioso que en este caso, cómo se mezclan todos los conceptos que pueden haber y más, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a seguir viendo otra cosa más que pasa en las noticias. ABC, y aquí que nos aparece Paloma Martínez La Sierra: la masonería ni se mete en política ni es anticlerical. Presidenta en España de la Orden Masónica del Derecho Humano. No os voy a leer todo el artículo, pero bueno, ellos no se meten ni en política, ni en religión, ni en nada, pero están en todas partes, es curioso, ¿eh? Y bueno, ¿por qué os saco esto? ABC, 17 de septiembre de 2010. El degoteo de noticias sobre masonería está siendo muy habitual. Bueno, yo no digo que se tengan que perseguir y matar, por supuesto. Pero fijaros como cuando algo interesa que surja a la opinión pública, se hace tratar. Y ahora fijaros qué internacional que soy. No es mérito mío, por supuesto. Alguien me dio un periódico francés, Le Monde, del 3-4 de octubre de este año. Y diréis, bueno, ¿y qué hay aquí? No sé si en la cámara lo podéis ver. Es un artículo que va sobre el Gran Oriente francés. Y sí, masonería. Y hay una serie de símbolos detrás, un hacha, que es algo que aparece también en el asunto de la Revolución Francesa y en según qué otros sitios, que está en un manojo atado. Todos estos son símbolos de poder que la masonería utiliza también. Y bueno, habla aquí como si nada. Forman estas dos hachas como los dos pilares y arriba, no sé si veis como un triangulito iluminado. ¿Lo veis bien? Ahora sí. Bueno, pues en Francia esto es también habitual. Lo mismo podéis encontrar en otros lugares. ¿Está intentando alguien que la masonería se vea una cosa normal y bien vista? Pues sí, interesa. Y ahora vamos a hablar de extraterrestres. ¡Ay, madre! No habrá ninguno entre vosotros, ¿no? Antes de seguir, os quería leer un texto bíblico relacionado con el tema. Voy a mostraros esto. ¿Os habéis fijado que desde hace un tiempo para acá se habla mucho de extraterrestres? Que si tal gobierno va a desclasificar material,
que si el tal libro habla de esto, que si tal artículo se ha visto un ovni por no sé dónde, y es un continuo, cada vez más. Incluso, hasta hace poco, un señor del clero hizo mucha gracia porque decía que si viene algún marciano, él lo va a bautizar, si quiere el marciano, es curioso. Pero el clero está hablando de todo esto, habla sobre el asunto ovni. Este artículo veréis que tiene una cierta relación con el asunto de extraterrestres, y no sé si antes lo habéis podido ver bien. Habla de exopolítica. ¿Qué es esto de exopolítica? Bueno, es tratar temas que precisamente no son muy tratados y que tienen que ver un poco con estas conexiones que hay detrás de lo que no vemos. El artículo dice, Marte está habitado por humanoides. Claro, cuando uno lee esto parece todo menos serio, ¿no? Pero bueno, puede ser, sí, puede ser. Vamos por partes. Alfred L. Webre, director del Instituto para la Cooperación en el Espacio, ICIS. Tengo 67 años, nací en una base naval de Florida durante la Segunda Guerra Mundial, vivo en Vancouver, doctor en Derecho, juez del Tribunal de Kuala Lumpur sobre crímenes de guerra, etcétera, etcétera. Dice, vivimos en un universo de origen inteligente. Todos pensamos, anda, debe ser de Dios. Pues no, no va a ser de Dios precisamente. Fijaros qué pone aquí. Webre, autor de Exopolítica, abogado general de la Agencia de Protección Medioambiental de Nueva York y asesor de la Fundación Ford. ¿Sabéis qué es la Fundación Ford? ¿Sabéis quién era Ford? Pues un señor puesto en las sociedades secretas, curiosamente. Ex profesor de Economía en Yale, la Universidad de Yale. ¿Os suena Skull and Bones? La sociedad secreta por antonomasia. Curioso, también estuvo por allí. Y en la Universidad de Texas, delegado en la Convención Demócrata de Texas de 1996 con Clinton y Al Gore. Este señor, bueno, toda la entrevista se puede leer, pero va a ser muy extensa. Solo os voy a remitiros a una parte final. Dice, personalmente, trabajo con el doctor Norman Miranda, jefe de gabinete del presidente de la Asamblea General de la ONU, para que la ONU represente a la Tierra ante la civilización de Marte. Bueno, no sé. ¿Suena a ciencia ficción o suena a que algo hay? Es curioso que las personas que están tratando estos temas, en Barcelona se hizo una exposición sobre esto, con un pequeño congreso, que vinieron astronautas incluso, etcétera, a hablar sobre estas cuestiones de extraterrestres. Pero lo curioso es que detrás, quien está motivando estas cosas, están siendo gente de la que nosotros ya hemos tratado y que la masonería está puesta detrás. Pero mucha gente no se da cuenta que esto es así, porque ese tema le gusta y ese tema les interesa, les apasiona. Pero hemos de buscar, como siempre, lo que hay detrás, porque si no nos van a colar el gol por la escuadra. Y hay gente que sabe hacerlo muy bien. Parece que últimamente de lanzadores de faltas hay de muy buenos. Hay otra noticia. Descubierto un planeta candidato a albergar vida. ¿Oísteis esta noticia? El 1 de octubre. Se habló de que se ha descubierto un planeta que lo tiene todo para albergar vida. Curiosamente, cuando esta noticia saltó y todo el mundo, oh, anda, salen otros científicos y dicen, pues nosotros hemos buscado en el lugar donde estos señores dicen exactamente y allí no hay nada. Es puro teatro. Dicen, bueno, quizás es que en esos momentos, se excusaron los otros, solo se puede ver en ciertos momentos, nos están colando goles como quieren. Pero ¿por qué interesa tanto que ahora se hable de extraterrestres también? Sabemos que antes de que venga Jesús, va a venir alguien, es Satanás. Pero antes también van a aparecer ángeles caídos, haciéndose pasar por divinidades paganas. Y sabéis, hay tablillas sumerias y etcétera, donde mucha gente que no está más versada en el tema, por desgracia, se habla de civilizaciones que parece que vienen del exterior, que se ponen en la tierra, que crean a la humanidad, etcétera, etcétera. Y están cayendo en el engaño perfecto de Satanás. Se dice, oh, es que eso es anterior a la Biblia, eso es lo más fidedigno que hay. ¿Sí?
Bueno, algún día trataremos ese tema en profundidad para poder desmentir con claridad todo esto. Pero tened presente que Satanás está preparando su gran engaño. Y la gente va a caer de 4 patas. Y ojalá nosotros no nos dejemos embaucar, porque más de un escogido va a tambalearse. Y cuando digo un escogido, no es escogido por mí, es escogido por Dios para la salvación. Yo quisiera remitiros a un texto que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, y versículos 13 y 14. Está hablando de las copas de ira de Dios, ya casi al fin del tiempo, y fijaros qué pone aquí. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿La bestia qué es en profecía? En este caso ya sabemos que se aplica al Vaticano. El falso profeta, el protestantismo apóstata en Estados Unidos. Y el dragón es Satanás. Pero Satanás, también con el dragón, ¿dónde lo encontramos? En las culturas orientales. Fijaros cómo nos está marcando desde 3 zonas prácticamente. ¿Y qué ve que sale de allí? 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Un espíritu en forma de rana? Cosa más rara, ¿no? Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, cuando Cristo vaya a volver. Cuando alguien describe a ETs, a extraterrestres, ¿cómo los describen? ¿Con qué forma? ¿Verdes? Sí. Y con unos dedos membranosos, como una rana. Sí. Y un poco cabezones. Es curioso, nunca pintan un extraterrestre guapo, ¿no? Cuando los extraterrestres de los que se habla en las Sagradas Escrituras, y Ellen White también describe, son seres perfectos, mucho más que nosotros. O sea, como nosotros antes de pecar, pero aún superiores. Bien, pues, ¿tendrá alguna implicación esto? Quizás este texto no sabíamos encararlo muy bien hasta hace un tiempo, pero la actualidad quizás nos está diciendo más cosas de las que hasta ahora veíamos. Debemos tenerlo presente, pero desde luego algo va a pasar. Y como haya una intervención extraterrestre, la gente va a hacer caso y van a dejarse llevar, todos, gobernantes y pueblo, a lo que les digan, como divinidades. Vienen del espacio. Está de moda. ¿Qué es lo que está de moda también? Voy a deciros algo que a mí me sorprendió, porque cuando uno va a ver los distintos libros, me gusta normalmente ir por las paradas de libros, los de actualidad también y los antiguos, y ahora hay una tendencia de ventas. Hasta hace poco, la tendencia de ventas, ¿qué libros eran? Ha habido varios. Hay unos que son los más vendidos, que son los de autoayuda. Siento no poder pasaros la imagen, porque ha habido la noticia de que la gran escritora coreana de libros de autoayuda, la más vendida de todos los tiempos, resulta que se suicidó. Ella y su esposo, con 60 y pico de años. O sea que vaya autoayuda. Y la gente se va comprando esos libros y eso me ayuda a superarme y tal. Y no se dan cuenta que la mayor parte de libros de autoayuda tienen su contenido en el espiritismo. No se dan cuenta y de la forma más sutil se les están colando. Y eso altera las mentes y predispone sus mentes a ciertas cosas. Pero es lo que hay. Luego, aparte de libros de estos, ha habido últimamente una campaña también de venta de libros sobre masonería. ¿Cuántos libros no se estaban vendiendo actualmente sobre masonería, sociedades secretas, códigos da Vinci, etcétera, etcétera? Pues ahora la moda resulta que está cambiando. ¿Sabéis? Conozco a una persona que está encargado en unas grandes superficies, en un gran almacén, y le fue precisamente el vendedor o distribuidor de libros, y le dijo que ahora la tendencia iba a cambiar. La tendencia, pues, iba a ser hablar cosas como esto. Sobre ángeles.
sobre ángeles. Son los libros que se están vendiendo ya más. Invasión angelical, pone aquí. Y nos habla de distintos libros que hablan sobre ángeles. Pero claro, también hay películas, ¿no? Algunos de vosotros fuisteis a ver alguna, ¿verdad que sí? Seguro. Series de televisión también, sí. ¿Por qué hay que tratar sobre ángeles? Solo porque, mira, hace gracia. ¿Sabéis cuando estáis en contacto con personas que han estado mucho en el mundo esotérico? Os daréis cuenta que tienen una gran afición y devoción por los ángeles. Ellos rezan a los ángeles. ¿Sabéis? Algo que la Biblia dice que jamás hay que hacer. Porque esos ángeles que se aparecen, que ellos contactan, no son ángeles de Dios precisamente. No son ángeles de Dios. Son demonios. Haciéndose pasar por buenos. Y yo he estado recuerdo una experiencia dando estudios bíblicos en casa de un joven matrimonio donde su hija les decía de que por la noche se acercaba un ángel y hablaba con ella. Y era una niña pequeñita. Esa niña no se estaba inventando nada. Lo veía ultra claro y le decía, sí, porque el ángel me ha dicho esto y tal. Y ellos estaban contentos porque su hija estaba con ángeles. Pero eso era porque sí. No, porque sus padres estaban puestos de lleno en esoterismo. Bien, pues estas cosas pasan. No son cosas de ciencia ficción. A veces cuando uno va a dar estudios bíblicos en casa de según quién, se encuentra con grandes sorpresas y muy desagradables a veces. Pero vayámonos preparando porque los medios de comunicación nos están poniendo todas las cosas delante para dirigir nuestras mentes hacia un objetivo. Nos van preparando. Derechas y ultraderechas en Europa. Bien, aquí hay otro artículo, solo una parte, pero es más, tengo la continuación, no os lo perdáis. La derecha copa el debate político europeo, domingo 26 de septiembre de La Vanguardia. Y nos hace un resumen de básicamente los países europeos donde la ultraderecha está subiendo por un motivo. ¿Por qué creéis que sube la ultraderecha en Europa? ¿Nadie piensa en nada? ¿Sí? ¿Por la crisis? Sí, es cierto, por la crisis se sube eso. Pero la ultraderecha normalmente dirige su atención sobre alguien para justificar que hay que salir de esa crisis. Ya pasó eso, ¿en qué época? ¿Lo recordáis? El nazismo, ¿verdad? Sobre alguien se volcó ciertas culpas. ¿Y ahora sobre quién se está volcando la culpa? Sobre los musulmanes, que están invadiendo Europa, que llevan aquí ya muchos años, y como pasó en Alemania. ¿Qué pasó en Alemania hace poco? ¿Qué dijo Angela Merkel? Que no se integran, la mayor parte, no sé si dijo que eran 4,5 millones de turcos en Alemania, no se integran, hacen sus guetos, siguen hablando su idioma, que bueno, que eso está bien, pero la cultura para nada se adapta. Y claro, los minaretes van saliendo cada vez más. Y esto no gusta a los alemanes. Es curioso, los alemanes, fijaros que también de tener un pasado religioso muy fuerte, han pasado a ser bastante poco cristianos. Pero curiosamente, ante el Islam, se unen. Pero eso no está pasando solo allí, está pasando en el resto de Europa. Y la gente está viendo a los emigrantes, básicamente los que vienen de esos países, como si fueran, quién sabe qué. Hombre, hay de todo como en todas partes, ¿no? Pero es cierto que por algo se ha dejado que tanta emigración haya llegado a Europa. Si se debería buscar un conflicto entre Oriente y Occidente, qué mejor estratagema que dejar que vayan viniendo y vayan viniendo. Porque cuando se crea una crisis artificial como la que tenemos, provocada, a alguien se le va a poner el San Benito. Y ya vemos a quién está siendo. Por tanto, todo el terreno se está abonando para mentalizarnos de unos contra otros. Y esto no se va a aguantar por mucho tiempo. Hay que buscar una solución, eso es lo que se dice.
Por eso las derechas están mandando. Y las derechas, normalmente, ¿a quién están unidas? A la Iglesia Católica. A un cristianismo acérrimo, entre comillas, la Iglesia Católica. ¿Y la profecía qué dice? Que Europa, ¿a quién le va a dar el poder? ¿A un político cualquiera? Yo diría que al mejor de los políticos de ese momento. Y va a ser uno al que le toque, que en esos momentos vaya de blanco y salga por Roma a saludar en un balcón. ¿Sí? El poder va a ser dado al Papa, dice la profecía. Y por algo va a ser. El terreno se está abonando y se está preparando para eso. Y podemos pensar, bueno, si ha venido el Papa por aquí, han ido 4 gatos y estos no tienen ya poder para nada. Prepararos porque en una próxima conferencia, quizás mañana mismo o dentro de poco, vamos a ver algo que nos va a sorprender mucho al respecto. Hay otro artículo sacado de La Vanguardia el 24 de octubre y es de una exposición que se ha hecho en Alemania hace muy poco. A mí personalmente me ha llamado mucho la atención. Una exposición repasa en Berlín el personaje de Hitler sin entrar en la devoción que suscitó. Fascinación perversa, pone aquí. Y nos habla de esta exposición que se ha hecho y nos dice: hay museos en Nuremberg y en Berchtesgaden, perdonad, mi alemán no es muy bueno, la residencia alpina de Hitler en, ¿sabéis dónde? Baviera. Hitler en Baviera. Sigue diciendo, películas como la impactante El hundimiento con el genial Bruno Ganz interpretando al Führer, 45 portadas del semanario Der Spiegel en los últimos 46 años, la primera de ellas en 1964, la última el año pasado, con un amplio reportaje dedicado a los cómplices de Hitler. ¿Hitler tenía cómplices? ¿O subió al poder porque también era el guapo de turno? Que defendía la ambigua tesis de que sin la colaboración de los extranjeros no se habrían podido perpetrar los crímenes nazis. ¿Quién estuvo detrás del nazismo? ¿Fueron solo ellos y ya está? No. Si Dios quiere, algún día trataremos de este tema en profundidad para que os deis cuenta de que detrás del nazismo habían sociedades secretas. Alemania estaba llena de esas sociedades secretas en esos momentos. Pero que además buscaban algo. Y Hitler fue apoyado financieramente por alguien que estaba al otro lado del mar. Pero bien, esto es una historia larga. De momento, solo os hago este apunte. No queda claro por qué eligieron los alemanes a Hitler con tanta pasión, señala en Die Tatsächlichtung o algo así, Martin Rand, que compara un cartel sobre eugenesia nazi que dice que los, entre comillas, tarados, tienen el doble de hijos que los normales, entre comillas también. Con las afirmaciones del ex economista del Bundesbank, Thilo Sarrazin, sobre la supuesta estupidez genética de los prolíficos emigrantes musulmanes que está embruteciendo a Alemania. Curioso, ¿eh? Esto se declaró hace poco y Angela Merkel tuvo que salir. Y ya sabéis que este señor se lo hizo dimitir, etcétera, etcétera. La exposición lleva por subtítulo, bueno, un nombre alemán que no veas, y crímenes. El término es traducido frecuentemente como comunidad nacional, pero es mucho más exacto, comunión nacional, por los matices sacramentales y de fe que este segundo concepto aporta. Ya empiezan a haber conceptos religiosos, ¿eh? La exposición de Berlín, que no entra demasiado en el individuo Adolf Hitler, tampoco explica los motivos de aquella masiva, entusiasta y voluntaria colaboración de una sociedad ansiosa de seguridad, de un liderazgo fuerte e indiscutible. Fijaros, esa sociedad cómo se encontraba en estos momentos, necesitaba una seguridad y un líder indiscutible. ¿Qué le está pasando a Europa? ¿Inseguridad? Buscan seguridad. ¿Y no buscan un líder indiscutible? Caray, sí lo buscan, porque vaya presidencillos tenemos por todas partes, ¿no? Esa es la opinión generalizada. Las condiciones sociopolíticas y psicológicas de los alemanes del periodo de entreguerras, así como su cultura de ciega obediencia y referencia estatal,
su tendencia a la indiferencia moral, mira, ¿suena algo? Y el agresivo racismo europeo enfatizado por su identidad nacional no son abordados. Pero sigue diciendo el artículo: el Führer fue un vagabundo en las calles de Viena donde vivía de la caridad y de las acuarelas que vendía. Ya sabíais que también hacía de pintor. Pone un pobre sin techo. Esta es la continuación del artículo. Hitler como caudillo integrador. Todo eso no habría sido suficiente si no hubiera forjado una alianza con las élites industriales y militares del país, concluye Noten. Evidentemente había un respaldo detrás económico muy importante. Pero ahora hay unos detalles que antes hemos citado Baviera, ¿verdad? Puedes decir Baviera, ¿y qué tiene que ver Baviera? Adolf Hitler nació en 1889 en Braunau am Inn, sobre la misma frontera entre Austria y Baviera. Su acento no era austríaco, sino bávaro. Muchos de sus clientes eran judíos cuando pintaba. El cristalero Samuel Morgenstern o el abogado Joseph Feingold, que compraban por solidaridad aquellas postales que luego guardaron como tesoros cuando Hitler ascendió. Hannis dijo que Adolf tenía muchos amigos judíos. En 1913, a los 24 años, Hitler cobró una pequeña herencia de su padre. Se compró ropa y zapatos nuevos y se fue a Múnich. Un año después se alistó en el ejército como voluntario y se perdió su rastro. ¿Se perdió su rastro? Reapareció en las cervecerías de Múnich de 1923, con sus encendidos discursos antisemitas y contra la paz de Versalles. ¿Qué hizo durante este tiempo que desapareció? Pues hay gente que habla de que no desapareció como tal, sino que además dan muestras de cómo estaba en contacto con cierta sociedad esotérica, que fue la que lo instruyó en todos los conceptos que él luego empezó a proliferar y que llevó a Europa a lo que llevó. Pues bien, todo esto no son bromas. Fijaros, bueno, luego termina diciendo algo más, pero es igual, ya me lo salto para no avanzar más. Baviera. ¿Por qué Baviera? ¿Qué tiene que ver Baviera? ¿Es una casualidad sencillamente que ese personaje naciese allí? ¿De quién es? ¿O quién ha nacido en Baviera que nosotros conozcamos actualmente que verdaderamente es alguien con carisma, alguien que está lanzando un liderato mundial? ¿El Papa? El Papa es de Baviera. ¿Qué hay en Baviera? Baviera es la sede del catolicismo en Alemania. ¿De dónde surgió el imperio de Carlomagno? Pues desde esa zona se difundió el catolicismo con fuerza. El resto de Alemania básicamente era protestante. Y han pasado los años y Baviera sigue siendo católica. Y desde allí, curiosamente, están surgiendo los personajes a través de la historia que están causando tanta sensación. Catolicismo detrás. Con esto no estoy diciendo que todo lo católico sea malo, entendedme. Pero que todos sabemos que cuando hablamos de esto estamos hablando de sus élites. Y ahora nos viene ya la visita del Papa Benedicto XVI a Gran Bretaña. Antes de todo, quiero leeros un texto bíblico también, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La profecía decía que el Vaticano recibiría una herida mortal, pero que esa herida mortal sería sanada. Algo increíble, una herida mortal se sana. No, es mortal. Pues se sana. Y ya vimos en las conferencias, cuando hablamos quizás de las 7 a las 10 aproximadamente, cómo esa herida mortal se produjo con la Revolución Francesa, cuando el Papa fue llevado cautivo y pocos meses después vuelve a surgir Papa. Parecía que todo se había acabado.
un movimiento de los propios jesuitas, curioso, utilizando la Revolución Francesa. Pero resulta que esa herida mortal es sanada y vuelve a ir cogiendo poder, poder y más poder. Hasta que la profecía apunta a que todos quedan cautivados por esta bestia. ¿Por qué os leo esto antes? Porque el Papa va a Gran Bretaña. Bueno, ya fue. ¿Y por qué asociamos Gran Bretaña a este texto? ¿Gran Bretaña son católicos en su mayoría? No. Su mayoría es anglicanismo. El anglicanismo surgió ¿de qué? Una escisión con el catolicismo romano. Enrique VIII quería casarse con una señora, se tenía que divorciar, desde el Vaticano se dijo que no, y él dijo, pues yo ahora corto con Roma y me hago cabeza de la Iglesia desde aquí. Por eso la monarquía británica sigue siendo la cabeza oficial de la Iglesia allí. Y eso parece que ha sido un abismo durante siglos de separación entre ellos. Y que un papa fuera a Inglaterra era la cosa más increíble que podía pasar. Un papa en Inglaterra. Si lo lógico hace unos años atrás es que ese hombre no llega a poner los pies allí. Pero ahora no solo los puso, sino que vamos a ver unas declaraciones y unas palabras de unos de otros y una serie de hechos que es para quedarse realmente helado. Y como os decía antes, cualquier miembro del protestantismo de hace unos siglos levantara la cabeza, qué mal lo pasaría al hombre, diciendo, todo lo que hemos hecho en nuestros sacrificios no han servido de nada. Fijaros, Roma nunca cambia, dice Ellen White, pero el protestantismo iba a cambiar, y lo ha hecho. Vamos a ver una serie de noticias que diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la visita del Papa a Inglaterra? Bueno, a Reino Unido en general. ¿Lo veis bien? Hawking elimina a Dios de la creación. Conocéis a este señor, ¿verdad? Stephen Hawking. Señor que está en una situación bastante pésima, pero que parece ser que tiene un cerebro impresionante. Y resulta que este señor, que parecía que en un principio iba bajo unos caminos de cierto cristianismo, de cierto creyente, de repente saca un libro con una portada con una estrella de 5 puntas curiosa, donde empieza a decir de que esto de que exista Dios en el universo no es necesario. No hay Dios. Y se suscita una polémica. Y esa polémica va más, y va creciendo, y se oyen frases del Vaticano, frases de él, etcétera, etcétera. Me sabe mal, pero todas las imágenes que tenía, toda la información que extraje para demostraros de dónde surgió este señor precisamente, para mostraros con claridad que no hay agua limpia detrás, precisamente, sino que es utilizado por el propio Vaticano, no os los puedo mostrar. O sea que o me creéis o no me creéis. Pero si no me creéis, buscarlo por vosotros mismos, porque esos datos los he encontrado yo, los podéis buscar vosotros como queráis. Esta polémica ha sido creada artificialmente. Y justo en el periodo en que el Papa de Roma tenía que ir a Inglaterra. ¿Sabéis? Se preparaba una gran oposición contra el Papa. Una oposición que parecía que iba a ser insalvable. Los medios de comunicación hablaban de que sería un desastre de visita, que no se quería que ese señor fuera allí, etcétera, etcétera. Hay una polémica antes, que si Dios existe, que si Dios no existe. Bueno, se empieza a hablar. ¿Sabéis? Como se suele decir, no importa si hablan bien o mal de uno, lo importante es que hablen, ¿verdad? Porque claro, ¡pam!, se salta a la palestra. Pues el Vaticano funciona así. Y son los maestros en hacer estas cosas. Vamos a ver si os voy leyendo alguna cosa que tengo aquí. Bueno, hay más al respecto sobre Hawking. No voy a entrar ahora en estos detalles. Pero todo esto provocó que la gente hablara del Papa. Porque claro, esto pasa y el Papa va a venir. Uf, ¿y ahora qué?
La gente, claro, ya sabéis que cuando a uno se le pincha en un punto débil, salta, ¿verdad? Claro, si uno es del Barça y le habla mal de su jugador favorito, se enfada. Si uno es del Madrid, lo mismo. Bueno, pues como somos así de tontos, cuando se nos provoca, saltamos. Y este conocimiento que ellos tienen de cómo funciona nuestra mente, que es bastante evidente, saben utilizarlo muy bien. Y ante esta polémica empiezan a surgir escritos, uno detrás de otro, para defender o negar esa postura que promueve Hawking. Científicos a favor, científicos en contra. Aquí nos dice una cosa que es graciosa. Crisis entre Londres y el Vaticano por un documento bromista de funcionarios del Foreign Office. Top secret, ideas para la visita del Papa. El documento que ha provocado la crisis diplomática sin precedentes, quizás no os enterasteis mucho de esto, pero fue una fuerte crisis diplomática entre la Santa Sede y el Reino Unido, lleva el membrete del Ministerio de Exteriores del Reino Unido, el sello en rojo de Top Secret y el título de Lo que habría que hacer para que la visita del Papa resulte un rotundo éxito. Bueno, dicen una serie de cosas que dices, bueno, pueden ser más o menos descabelladas, otras parece que podían ser muy curiosas y muy serias. Pero al final, el embajador británico ante la Santa Sede, que normalmente tiene un trabajo envidiable y de considerable calidad de vida, ha tenido que asumir la difícil papeleta de escribir una carta disculpándose en nombre del gobierno. Porque este documento surgió, y parece que fue un documento hecho de una forma tonta, casi jugando, pero que empezó a filtrar hacia arriba y se llegó a publicar como si fuera, claro, del propio gobierno. Y entonces se han tenido que disculpar. También lo ha hecho en público, con la cara colorada de vergüenza, el secretario del Foreign Office, David Miliband. El dossier sugiere que inaugure una clínica abortista, bendiga un matrimonio gay y lance una marca de condones. Bueno, pues claro, ya está, salta la polémica, ¿no? Las imágenes que teníamos en vídeos preparadas para la ocasión también han fallado, lo siento. Y por tanto solo tengo los recortes de periódico. Pero hay recortes de periódico que son de esos que a quien sigue la profecía, como es mi caso hace 40 años, le ponen los pelos de punta. ¿Sabéis? Cuando se dio la ocasión que os voy a mostrar, me recordó algo que mostramos también en una conferencia. ¿Recordáis la escena en que Juan Pablo II está de cuerpo presente y ha fallecido? Y a su lado hay sentados los distintos presidentes y expresidentes de Estados Unidos vivos, de rodillas ante él, y detrás más gente, ¿verdad? Un signo de sumisión total de Estados Unidos al Vaticano. Agárrate y no te menees, ¿eh? A mí, esa imagen no la voy a olvidar jamás. Bueno, no sé, quizá algún día, pero es muy difícil para alguien que ha seguido las profecías ver esa imagen y quedarse tal cual. Era algo que marcaba el fin de los tiempos, prácticamente. Y eso ya lo vivimos. Pero hay otra imagen que era necesaria y que era vital para que el papado volviese a coger esa preeminencia, ese poder. ¿Qué podía ser esa imagen? Pues algo parecido a esto. Cuando yo vi estas escenas por televisión, lo vi por la mañana al levantarme y en serio que es de esos momentos en que uno cae de rodillas y dice, Señor, me has dado el privilegio de ver algo que tenía que pasar, que estaba escrito hace años y ahora lo he visto con mis ojos. Y la gente que se reía hace años cuando uno decía estas cosas, ahora se tiene que callar. Pero bueno, quizás eso hace pensar a más de uno de los que antes se reían, y ojalá se den cuenta y cambien. Discurso histórico sobre religión y democracia. Resulta que el Papa Juan Pablo II va a Gran Bretaña y se encuentra y andan juntos y cogidos con el líder de la Iglesia anglicana. ¡Qué imagen! Un cisma que los dividía totalmente, superado después de cientos de años. ¿Por qué se creó el Concilio Ecuménico Vaticano II? ¿Lo recordáis? 1960 y pico. ¿Qué hacía falta? Buscar la unión entre los cristianos.
Desde entonces se ha trabajado abiertamente. Roma parece que ha cambiado y se ha abierto a todas las demás religiones, cristianas y no cristianas. Y ese ha sido su fruto después de todos estos años. Hay otra imagen que si esa me impactó, esta ya era, bueno. ¿Veis esta foto? Juan, ¿quién es? Es la reina de Inglaterra, andando, ¿con quién? Con el Papa Benedicto XVI. Increíble. Como si nada, no solo como si nada. Fijaros en este artículo sacado de ABC del 17 de septiembre de este año 2010. ¿Sabéis por quién está escrito? Yo os leo el titular, luego os digo quién lo ha escrito. Aliados de la Iglesia Católica. Pues decir, bueno, esto sea un periodista, ¿no? Que se le va un poco la cabeza a la olla, ¿eh? Y pone aquí un titular para dar la campanada, ¿sí? Por David Cameron. ¿Quién es David Cameron? ¿Quién está presidiendo Inglaterra? David Cameron. Aliados de la Iglesia Católica, está diciendo él. ¿Os dais cuenta? Es que, bueno, a mí personalmente aún ahora esto me deja helado. Quizás no siempre estemos de acuerdo con la Santa Sede, pero eso no debe impedirnos reconocer que el mensaje general de esta puede ayudar a plantearnos preguntas sobre nuestra sociedad y la forma en que nos tratamos nosotros mismos y a los demás. ¿Sabéis que antes de ir el Papa surgió otra polémica? Alguien del Vaticano acusó a Inglaterra de ser, ¿qué? Un país tercermundista. ¿Cómo se puede acusar a Inglaterra de eso? Tercermundistas, si están muy avanzados. Se estaba refiriendo a que la religión está siendo pisoteada. El cristianismo está siendo pisoteado por las normas que salen y demás. La persona que dijo eso ya no fue a Inglaterra, tenía que acompañar al Papa, ¿no? Y claro, surgió la polémica. Y curiosamente surge la polémica y aún y así se triunfa, porque fue un triunfo. ¿Cómo es que se puede hacer eso y aún salir venciendo? Porque alguien tiene un gran poder. Si no, no vencería, por supuesto. Al igual que otros credos religiosos, escribe este señor, la Iglesia Católica pregona un mensaje de paz y justicia. Camacua, qué bonito. Y trabajamos estrechamente con ella para fomentar estas causas. Muchas veces decimos la City de Londres, donde se mueve todo el dinero, la gran economía, que incluso parece ser que están detrás de Wall Street, en Estados Unidos, el mundo judío detrás de las finanzas en estos casos. Y resulta de que están trabajando estrechamente. Qué curioso, ¿eh? A pesar del momento difícil por el que atravesamos, hemos logrado conservar los recursos que destinamos al desarrollo internacional. El alivio de la pobreza es uno de los principales retos a los que se enfrenta el mundo. Es verdad, ¿no? Las terribles condiciones en que viven tantas personas en la actualidad representan una afrenta moral para todos los que vivimos en la comodidad de los países ricos. La Iglesia Católica y sus organismos están liderando la batalla contra la pobreza en todo el mundo. Y yo me pregunto, ¿y quién es el culpable de que haya esa pobreza? Pero claro, no se van a manifestar así, siendo ellos los culpables de tantas cosas detrás, ¿no? En cambio, utilizan su imagen de benevolencia, de ayudar a los pobres y demás, ¿eh? Y hay gente muy sincera haciendo ese trabajo, ¿eh? Pero no saben en qué engaño están puestos. Las terribles condiciones, nosotros colaboramos con ellos en organizaciones tales como CAFOT, Trocar y Caritas, que realizan un trabajo tan valioso en África, Asia y Latinoamérica. La Santa Sede es un socio en la búsqueda para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Os suenan estas palabritas? Objetivos de desarrollo del milenio. Caray, ¿cuántas veces nos están diciendo esta frase? Pues ya veis quién está detrás, la Santa Sede.
los cuales serán revisados la semana entrante en la sede de la ONU en Nueva York. Además, somos aliados de la Iglesia Católica en la campaña global contra el cambio climático. Uf. Juntos, aliados. Vaticano e Inglaterra contra el cambio climático. Impresionante. Hay momentos en que uno se muerde la lengua por no decir ciertas cosas, cuando además uno sabe que se añaden a alguna iglesia, alguna creencia fundamental relacionada con el medio ambiente, y que no se dan cuenta o no quieren ver miembros de cierta denominación, mejor dicho, dirigentes, que detrás de toda esta parafernalia está la Santa Sede y se cae de lleno en sus urpas. Muy bien el medio ambiente, todos hemos de cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Es lógico. Dios nos hizo mayordomos de su posesión, de la tierra. Pero hay gente que utiliza, el Hijo del Hombre vendrá a destruir a los que destruyen la tierra, texto de Apocalipsis, para decir, uy, es que nosotros nos cargamos y no reciclamos el mundo, y cortamos árboles y no sé qué, y el mundo, esto es terrible, Dios nos va a condenar. No nos salvamos ni uno entonces, porque vosotros como yo habéis contaminado, ¿verdad? No se escapa nadie de haber contaminado y de seguir contaminando. ¿Entonces Dios nos va a destruir a todos? ¿A esto se refiere el texto bíblico? Vergüenza siento cuando alguien dice esto de cierta denominación. Cuando nosotros sabemos, y ellos no quieren ver, que hay personas, gobiernos, que disponen de armamentos para cambiar clima, armamentos para crear desgracias y armamentos para que el medio ambiente se vaya a la porra. Pero como no quieren oír de sociedades secretas, como no quieren oír que el Vaticano está detrás también, nos van colando los goles. Quizá más de uno debería despertar ya una vez en este sentido. Y supongo que ya sabéis a qué denominación me refiero. El nuevo gobierno británico cree firmemente que se deben llevar las decisiones al nivel local, abarcando el mayor número posible de personas y organizaciones para lograr el bienestar de toda la comunidad. El gran filósofo conservador del siglo XVIII, Edmund Burke, decía que estos pequeños pelotones de la sociedad deberían compartir la responsabilidad entre ellos. Yo le llamo la gran sociedad en mayúsculas, donde todos estamos y trabajamos juntos, una sociedad más responsable, donde todos ejerzan sus responsabilidades frente a los demás, nuestras familias y comunidades. Iros fijando cómo la palabra familia va saltando siempre a primera escena. ¿Y habéis visto a qué iba asociada la palabra familia, no? Al principio de la conferencia, a domingo y a una ley dominical. ¿Qué día de reposo tienen los anglicanos? ¿El miércoles? ¿El sábado? ¿El domingo? ¿Y qué día tienen los católicos? El domingo. ¿Y qué día tienen el resto de protestantes? El domingo. La familia hay que preservarla, que eso está muy bien, pero curiosamente se permite que el caos llegue para que se pueda imponer una solución. Como siempre, el efecto péndulo. Trabajan para que el péndulo vaya a un extremo en libertinaje y demás, la sociedad fatal, familias rotas, crisis económica, bueno, todo caos total. Solución, hace falta una solución. Alguien que nos lidere, alguien que nos dé un sentido a todo. Esas familias que se rompen, esos niños sin padre, esos que no se ven. Efecto péndulo. Y cuando el péndulo baja, corta con todo. Y se impone hasta el otro extremo. ¿Y el otro extremo cuál es? Ley dominical. Y alguien en el poder, el papado. Cara a cara tras 5 siglos. 5 siglos de la reina, representando toda la majestuosidad de la realeza ante un papa. En este otro artículo también hay frases interesantes. ¿Sabéis que el papa habló de un tal cardenal Newman? ¿Os suena? Fue allí y bueno, vamos a ir viéndolo ahora. Quedaros sencillamente con el nombre. Newman, que en la juventud coqueteó con las tesis liberales,
llegó a ordenarse como presbítero anglicano antes de iniciar un gradual movimiento hacia el pensamiento católico y liderar el movimiento de Oxford, que se rebeló contra el sometimiento de la Iglesia de Inglaterra a una autoridad secularizada, reivindicando el legado de la tradición. Newman iba a ser beatificado por Benedicto XVI. Y este señor, anglicano, se pasó ¿a dónde? Al catolicismo. Un señor de hace muchos años atrás. Y no sé si os habéis fijado que este señor lideró el movimiento de Oxford. Oxford es una sede también del Vaticano, puesta allí. Y de allí, curiosamente, resulta que aparecen profesores y gente que estudia que después saltan a la palestra, como Hawking, etcétera, gente conocida, para desarrollar unas tesis que parecen a veces contrarias a Roma. Pero bueno, este es el juego que suelen hacer ver que se ponen contrarios a algo para que luego salga la solución. Y siempre estamos con ese juego. Más papelitos. El Papa triste por la insuficiente respuesta de la Iglesia ante los abusos. Comienza su viaje a Reino Unido reconociendo que los casos de pederastia han sido un shock. Recuerda que la Iglesia Católica no intenta absorber partes de la anglicana, sino compartir el anuncio de Jesucristo. De forma más bonita, de entrar. En realidad, su propia actuación durante las últimas décadas ha sido ejemplar, pues en su época de cardenal fue uno de los primeros altos responsables de la Curia Vaticana que comprendió la profunda gravedad de estos abusos. De hecho, a partir de 2002, Juan Pablo II pasó la responsabilidad de hacerles frente a la Congregación de la Doctrina de la Fe, presidida por Joseph Ratzinger, visto que los dicasterios del clero y los religiosos no adoptaban una actitud lo suficientemente enérgica. En un detallado análisis de las vías de solución, el Papa señaló que la prioridad es ayudar a las víctimas a que superen el trauma y recuperen la confianza en el mensaje de Jesucristo. Claro, porque a las personas que les pasa eso, normalmente luego de creyentes ya, ¿cómo le vais a decir a un niño que crea después de ser violado por un cura? ¿Va a creer en Dios? Claro, identifica cura con Dios, Biblia con cleros. Por tanto, va a odiar a Dios, va a odiar a todo lo que parezca religioso. Fijaros, curiosamente en nuestro país, la mayor parte de personas que no creen en Dios es debido a que han ido de pequeños a instituciones religiosas católicas. ¿Por qué será? En un detallado análisis de las vías de solución, el Papa señaló que... ya os lo he leído. El segundo aspecto es abordar de modo realista el problema de los culpables, muchos de los cuales sufren una enfermedad. Todo esto como consecuencia de esos traumas, ¿no? Y ahora ya veis que quieren limpiar esa imagen. Están poniendo mano a los pederastas. Están limpiando para quedar como líderes de la moral absoluta. En este otro, lleno de fotografías, nos dice, pocos líderes mundiales han tenido la oportunidad de dirigirse a la sociedad inglesa en Westminster Hall, la sala más histórica del Parlamento británico. Es esta sala tan grande, que lo pudisteis ver en televisión si seguisteis un poco las noticias, que estaba llena a rebosar de gente que, son influyentes en ese país. Ayer su santidad el Papa, de viaje oficial en el Reino Unido, fue recibido allí, a pocos metros del lugar donde fue condenado a muerte Tomás Moro, con fuertes aplausos y defendió ante 2000 personas que la religión no es un problema que los legisladores deban solucionar, sino una contribución vital al debate nacional. El Papa empezaba a soltar discursos donde se quejaba de lo mal que estaba vista la creencia religiosa cristiana en Inglaterra y cómo hay leyes que no les favorecen. Y eso se tiene que acabar. Y fue muy valiente exponiendo esto, ¿no? El pontífice en presencia de, atención, Thatcher, ¿conocéis Margaret Thatcher? ¿Os suena? ¿No os suena a Margaret Thatcher? Claro, los más jóvenes seguro que no. Era la señora que fue una mujer presidente, ministra, primera ministra de Inglaterra.
La dama de hierro era conocida como una señora con mano fuerte. Es una lástima porque teníamos guardada la imagen del juego de cartas Imbo que ya conocéis, del Illuminati New World Order, donde precisamente sale Margaret Thatcher. Curioso, ¿eh? Pues bien, de esta señora se está refiriendo aquí. Fijaros si era dura, que recuerdo que yo trabajaba con un señor mayor, ya de cierta edad, que aún no estaba jubilado, y siempre cuando hablaba de su mujer le decía la Thatcher. Bueno, imaginaros si era dura esta señora, la Thatcher, ¿eh? Pero al lado de Margaret Thatcher estaba John Major, Blair y Brown, o sea, anteriores presidentes de Inglaterra. ¿Recordáis cuando el Papa muere? Distintos presidentes en vida aún de Estados Unidos, pues ahora ante el Papa, distintos presidentes de Inglaterra allí. Teóricamente, aquí no había católicos, el único que se hizo católico fue el último, ¿verdad? Manifestó también su preocupación por la creciente marginación de la religión, especialmente del cristianismo, en algunas partes, incluso en naciones que otorgan un gran énfasis a la tolerancia. Benedicto XVI se ocupó durante la segunda jornada de su viaje de impulsar el ecumenismo con la comunidad anglicana. ¿Y a qué creéis que iba a Inglaterra? ¿A buscar setas? Ecumenismo. Unir católicos y anglicanos. A la que todos estén unidos, alguien tiene que decir, yo estoy por encima, yo mando. Claro. Acudió a la sede del arzobispado anglicano para reunirse con el primado de esta confesión, Rowan Williams, el señor que antes hemos visto que se encontró con él, que iba también, lo veis aquí abajo, este señor, ante quien subrayó la importancia del ecumenismo para promover la paz. Fijaros en la frase que viene ahora, para promover la paz en un mundo que corre el riesgo de fragmentarse. ¿Os suena la frase en un mundo? Los que habéis seguido las conferencias os hartasteis de oír esta frase con Bush, ¿verdad? Y el Papa, en un mundo, cuando ya oigáis en un mundo, ya, malamente, algo pasa. Que corre el riesgo de fragmentarse. Y participó en una ceremonia ecuménica en la abadía de Westminster, donde imploró la unidad de los cristianos y destacó la importancia de testimoniar el mensaje de Cristo en una sociedad cada vez más indiferente e incluso hostil. Por tanto, se tiene que cambiar el paradigma mental de las personas y se tiene que empezar a decir que el cristianismo es válido y el cristianismo tiene que salir adelante y el cristianismo tiene que no estar pisado. El programa del Santo Padre no se vio alterado a pesar de que Scotland Yard detuviera en Londres a 6 argelinos, 6, por planear un atentado contra el pontífice, a los que finalmente no se les encontró material explosivo. ¿Lo recordáis esto? Visita del Papa. Cuidado, se recoge a 6 argelinos porque iban a atentar contra el Papa. Luego resulta de que no era verdad. Pero claro, ya cogieron y ¡pam! Argelinos. Argelinos, automáticamente, uno, ¿con qué lo enlaza? Islam. Patam. ¿No? Ya está. Y, uy, que se lo quieren matar, será un mártir, cuidado. Todo el mundo pendiente de esa visita, aún más. Hoy Benedicto XVI continúa su estancia en Londres, donde se entrevistará con el primer ministro británico David Cameron. Y aquí veis al Papa sentado en un gran trono, con los brazos hacia arriba, postura habitual de él, por otro modo, ¿no? Y aquí tenemos, no se va a grabar, tenemos más fotografías del mismo artículo, y vemos abrazos entre unos y otros, pero no sé si podéis ver, aquí está precisamente la fotografía donde Brown, Blair, Major, Thatcher, Haig, Click observan atentamente a Benedicto XVI a su llegada a Westminster. Aquí una niña vestida, bueno, de San Mary's. El obispo de Roma abraza al jefe de la iglesia anglicana en la abadía de Westminster, un abrazo histórico, pero histórico de los de verdad. Pero al lado otra fotografía, en pequeño, que ya
parecía que no se hablaba tanto, pero que también estuvo. El Santo Padre conversa con el rabino jefe británico Jonathan Sacks. ¿Rabino? Pero no iba por el anglicanismo. Un rabino es judío. Cuando el Papa habla de ecumenismo, recordad, no solo con el cristianismo, es con el mundo judío también y también con el mundo islámico. Lo abraza todo. Pero, ¿por qué será que estos salen siempre a la luz? Un poco más. Vemos el Papa aquí levantando una hostia. ¿No os habéis preguntado nunca por qué la hostia es redondita? Es que es la hostia. No. Es que sencillamente es un símbolo solar. Es el símbolo solar de adoración al sol. Y esto es lo que ellos reparten como si fuese, no como si fuese, según ellos, se transforma en el cuerpo de Cristo. O sea que si vais a participar de una Eucaristía y os tragáis una hostia, ya sé que suena cachondeo, pero lo decía literalmente. No es culpa mía, es que ha salido así. ¿Qué estáis tragando? Sois unos caníbales de cuidado, porque estáis comiendo un cuerpo humano. Claro. Y además bebéis el vino. Resulta que el vino se transforma en la sangre de Cristo. Pues sois unos pedazos vampiros. Pues esto es el místico cambio que se produce por obra de Dios en la misa. Cuando esto en verdad deberían ser solo símbolos, no concreciones, transformaciones, madre mía. Bueno, a lo que íbamos, que si no me enrollo. Lo veis bien, ¿eh? Una expectación sin precedentes y un recibimiento mucho más caluroso del esperado acogieron ayer al Papa. ¿Ya lo veis? Se creía, uy, no irá nadie, no irá nadie. Pues vaya si fue alguien. La BBC fue la primera sorprendida. Aquí hay un verdadero sentido de celebración y entusiasmo, proclamó el locutor de la BBC al comienzo de la retransmisión de la misa celebrada ayer por la tarde en Glasgow. Y parecía que no había nadie, ¿eh? Por detrás, la cosa continúa. Y vamos a ver qué pone. Frente a quienes piensan que la Iglesia Católica esté sobre todo concentrándose en mejorar su imagen o intentando absorber partes de la Iglesia Anglicana, el Papa advirtió que una Iglesia que intenta ante todo ser atractiva estaría ya en el camino equivocado. Pues lo importante no son los números o el poder, esto sí que es cachondeo, sino el anuncio de Jesucristo y su mensaje de reconciliación, haciéndose transparente para facilitar que se vea tan solo la figura de Jesús. Con esa actitud, anglicanos y católicos caminan en la misma dirección, ser instrumentos de Jesucristo, ser amigos del Señor. La prioridad de Jesucristo les aúna y dejan de estar en competencia. Se acabó, ya no son rivales, andan juntos. De ese modo ambas comunidades se reencuentran recíprocamente en el verdadero y profundo ecumenismo. Ecumenismo, o vuelve a aparecer. Sigue diciendo, evitando que la lacra de los abusos o que los anticuados prejuicios de algunos británicos oscurezcan los objetivos fundamentales de su visita. ¿Habéis fijado en esta frase? O sea, que si tú eras de allí y te quejabas de esa visita, resulta que eras un anticuado con prejuicios que intentaba oscurecer la visita del Papa. ¿Dónde está tu libertad de expresión? ¿Dónde está el que cada uno pueda opinar lo que él cree? Bueno, pues ya veis, si estás en contra de él, eres un anticuado y... Sí, luego hablaremos de esos antisistema que estuvieron en Santiago de Compostela y en Barcelona. Bueno, luego no, quizá deberá ser en la siguiente conferencia o la otra. Benedicto XVI llegó ayer a Gran Bretaña con una misión, la de alertar al mundo occidental sobre la intolerancia del relativismo y secularismo que deniegan un lugar a la religión en la vida pública, y la cumplió desde el primer momento. Fijaros, está atacando a Gran Bretaña
como todo el mundo occidental, de que hay un relativismo, ¿no? Todo es relativo en esta sociedad. Bueno, ¿qué importa esto sí, esto no? La palabra pecado ha desaparecido del argot de la calle, ¿verdad? Nadie va diciendo, he hecho algo malo, he pecado. Vas a decir que has pecado, tú estás tonto, estás más... Esto es que estás oscuro y viejo, ¿eh? Bueno, sí, ahora estoy oscuro y quizá un poco viejo, es verdad. Pero la verdad es que han conseguido hacer desaparecer las palabras que son terminología cristiana. Ahora, bueno, están más o menos bien, depende cómo te lo mires, todo puede ser bueno, ¿verdad? Pues él se queja de esto, a ver, se queja bien. Pero claro, cuando él se queja para esto es para conseguir algo, evidentemente. Nada más arrancar su estancia de 4 días en el Reino Unido, ya en su primer discurso, el Papa no escogió palabras suaves, sino que fue directo a su mensaje central. Recordando la tiranía nazi, indicó que reflexionar sobre las lecciones del extremismo ateo del siglo XX nos debe llevar a no olvidar nunca que la exclusión de Dios, la religión y la virtud de la vida pública conduce en última instancia a una visión truncada del hombre y de la sociedad. ¿Qué están diciendo? ¿Recordáis el pasado? La gente atea y tal, se lió el castañazo. Esto hay que cambiarlo porque vamos en el mismo camino. ¿Y qué quiere decir? Que para cambiar, ¿qué hay que hacer? Pues volver a hablar de religión públicamente y irlo poniendo en todas partes. Eso es la recristianización de la cual seguiremos hablando y mucho más. La necesidad de una actitud tolerante que respete la presencia, la religión en la vida social, también fue proclamada, ¿sabéis por quién? Por la reina Isabel II, para quien la libertad de culto está en el corazón de nuestra tolerante y democrática sociedad. Fijaros que hablan un lenguaje común, ¿eh? Sus palabras daban la bienvenida a Benedicto XVI en el primer viaje oficial de un papa al Reino Unido, y no en simple visita pastoral como la realizada por Juan Pablo II en 1982. Cuando vino ahora a España, ¿qué se dijo? ¿Venía en visita ¿qué? Pastoral. No venía a ponerse en política para nada. Bueno, ya veremos si finalmente fue así o no. Precisamente la imagen de ambos juntos, como cabezas de las respectivas iglesias y jefes de Estado, marca el carácter histórico de este viaje. Isabel II le agradeció la especial contribución de la Iglesia Católica al desarrollo de la sociedad británica, sobre todo su atención a los pobres y más necesitados, y también el positivo papel jugado en el proceso de paz de Irlanda del Norte. Paz en Irlanda del Norte. Ya sabéis que había problemas de protestantes, católicos. ¿Quién interviene para meter la paz allí? El Vaticano. Por tanto, quedan muy bien, ¿verdad? Son intermediarios. ¿Dónde han hecho esto últimamente? ¿Os suena en algún sitio? Luego hablaremos de Cuba también. Vamos a seguir con este otro artículo que aquí tenéis. Me salto de ir diciendo de dónde está sacado y tal, ya veis que existe, que no me lo invento, porque si no, no vamos a terminar nunca. En Londres probablemente las voces contrarias al Papa encontrarán mayor eco. En Edimburgo, las protestas fueron lideradas por el reverendo protestante Ian Paisley, que siempre ha visto al Papa como el anticristo. ¿Este señor miente acaso? Pues este señor es de los que de verdad dicen las cosas. El Papa es el anticristo. Ni es Obama ni su tía. Es el papado, el sistema papal, y en su cabeza, que es el Papa. Y la profecía es muy clara en eso. Aunque se trata de una visita de Estado, costeada entre el gobierno británico y la Iglesia Católica local, y se encuentra en el país invitado por Isabel II. Todo esto ya veis por quién está costeado. Gobierno británico y la iglesia local. Gobierno británico, ¿qué quiere decir? Que ¿quién lo paga en verdad? El pueblo. El pueblo sostiene a los gobiernos con su dinero. Por tanto, esa visita fue pagada por el pueblo. Seas católico o no, tú pagas. Pero además, fijaros, fue invitado ¿por quién? Por la reina Isabel. Teóricamente no es el Papa que dice, perdón, ¿qué puedo ir? ¿Tiene alguna habitación? ¿No? ¿Tiene alguna habitación? No.
Sencillamente la reina lo llama para que vaya. Claro que esto no pasa porque sí. Evidentemente detrás de esto ha habido muchísima más cosa. Lo único que separaba ambas iglesias no eran cuestiones doctrinales insalvables, sino el reconocimiento del Papa como cabeza visible de la Iglesia. Entre los anglicanos y los católicos romanos no hay prácticamente diferencia de creencia. La única diferencia es creer quién es la cabeza suprema, aceptar o no al Papa de Roma como tal. Esto es la única diferencia que tenían, nada más. El motivo del viaje del Santo Padre a las Islas Británicas es esencialmente para presidir el solemne acto de beatificación del cardenal Newman, probablemente de ascendencia judía. No, probablemente no, seguro. Newman es apellido judío. Curioso, ¿eh? Apellido judío, es católico, se pasa al anglicanismo. Perdón, ¿es anglicano? ¿Se pasa al catolicismo? Bueno. Quien siendo sacerdote anglicano abrazó la fe católica, alcanzando la máxima dignidad de la Iglesia en el reinado papal de León XIII. Newman creó en Inglaterra el Oratorio de San Felipe Neri, que tuvo y sigue teniendo una gran influencia espiritual en Inglaterra y otras partes del mundo. Esta vez Benedicto XVI ha llegado al Reino Unido, invitado oficialmente por la sucesora de aquella gran reina Isabel I, otra Isabel, la segunda con ese nombre, de la que se ha llegado a decir es católica in pectore, es decir, en secreto. En cualquier caso, las relaciones entre el Papa de Roma y el arzobispo de Canterbury, Dr. Rowan Williams, primado de la comunión anglicana, son tan fraternales que han emitido un comunicado conjunto ante la histórica visita lleno de ese espíritu de unidad que anima a muchos anglicanos y católicos. Es muy fuerte, ¿eh? Es católica en lo secreto. ¿Y verdaderamente esa monarquía es católica? ¿O no tiene nada que ver con eso? Quizás en el fondo hemos vivido una gran pantomima, un gran teatro. Y gobernantes que se hacían pasar por algo, en verdad seguían siendo lo otro. Más, para variar. El Papa se gana al Parlamento británico pidiendo armonía entre religión y política. El Papa denunció también patologías de la religión como el sectarismo y el fundamentalismo frecuentes hoy en día. Fijaros, ellos resulta que son la parte proporcionada de todo. No son ni sectarios ni fundamentalistas. Pues son los demás. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ellos sí y los otros no. Bueno, ya lo hemos visto en las conferencias porque tienen ese concepto así de los demás, ¿no? Lo más selecto de la política y la sociedad británica, en su gran mayoría anglicana y con un pasado anticatólico, acudió ayer a escuchar al Papa en el edificio emblemático de la democracia, cuya tradición inspira numerosos parlamentos libres en el mundo. Ante los líderes de las cámaras de Lores y Comunes, el primer ministro James Cameron y sus 4 predecesores, que antes hemos citado, parlamentarios, diplomáticos, empresarios y líderes religiosos, o sea, casi nada, había la florinata, Benedicto XVI afirmó que el mundo de la razón y el mundo de la fe se necesitan mutuamente y no deberían tener miedo a entrar en un diálogo profundo y continuo para bien de nuestra civilización. Estas palabras tienen más remarque si precisamente vienen ¿de qué? De que antes ha habido una polémica con Stephen Hawking y la fe, la razón, ¿verdad? El Papa comentó que la invitación sin precedentes a hablar en esa sede muestra ya la disposición de los líderes sociales a promover el diálogo entre la fe y la razón a todos los niveles de la vida nacional. La política sirve mucho más a los ciudadanos cuando está inspirada por principios éticos. Pues él mismo lo dijo, la invitación sin precedentes.
El tono del Santo Padre era extraordinariamente respetuoso por el privilegio de poder hablar ante las personalidades más distinguidas del Reino Unido en Londres, al día siguiente de haber sido recibido afectuosamente como jefe de Estado en Edimburgo por la reina de Inglaterra. Claro, esa es la ventaja del Papa. Es jefe de un Estado también, no es solo líder de una iglesia, cabeza suprema. Claro, por tanto, debe recibir honores de jefe de Estado. Y ahora entendéis por qué van todos para allá. Era la estratagema mejor que se podía llegar a hacer, crear un Estado propio. Y Mussolini, que les servía, les dio en el Tratado de Letrán su ciudad, la ciudad del Vaticano. Entonces, jefe de Estado. Pero el respeto a las autoridades políticas no excluye comentar sus errores. Perdón, hago un momento de paradita para deciros, jefe de Estado. ¿Qué hay en las imágenes de los euros de Europa? Pues a veces, como en todas las monedas de cada país había tradicionalmente, los jefes de Estado aparecían en esa moneda, ¿verdad? El euro, ¿verdad que tiene muchas caras distintas? Depende de cada país, hace la suya. Pero claro, un país tiene también su moneda. ¿Y sabíais que el Estado Vaticano tiene euro con la efigie del Papa? Pues ya están circulando. Antes solo salían estrictamente en esa zona. Ahora ya se están difundiendo y se pueden comprar, además se pueden adquirir. Ya hay su imagen allí. Es curioso, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Caray, pues si Dios tiene lo de Dios, el César que aparece allí... Igual que el día anterior, había hecho una serena autocrítica, reconociendo que la autoridad de la Iglesia no ha sido suficientemente vigilante, veloz y decidida en tomar las medidas necesarias ante los abusos sexuales de los sacerdotes. Ahora reconocen que fueron muy lentos en todo esto. El Papa expuso ayer un clamoroso fracaso de las autoridades públicas. La crisis financiera global, debida en última instancia al abandono de los fundamentos éticos de la finanza y de la supervisión política del mercado. ¿A qué se debe la crisis, según él? No hay ética. ¿No hay ética? ¿Dónde? En el asunto de las finanzas. Eso se tiene que regularizar. Bueno, como ejemplo de armonía ético-política, citó en cambio la cooperación entre el Reino Unido y la Santa Sede. A favor de la paz, los derechos humanos, el desarrollo y la responsabilidad medioambiental, otra vez, terrenos en los que la Iglesia y las autoridades públicas pueden trabajar juntas por el bien de los ciudadanos. Esta es la portada. Bueno, no es portada, es página. El Papa subrayó la importancia del ecumenismo para promover la paz en un mundo que corre el riesgo de fragmentarse. Posteriormente, ambos participaron en una plegaria ecuménica en Westminster. Una plegaria ecuménica. Todos juntitos, participando de un acto religioso. Otros dos lugares que nunca había visitado un papa, ni siquiera Juan Pablo II en 1982, cuando era impensable que un romano pontífice hablase en las casas del Parlamento. Es que es una visita histórica realmente. El éxito que está teniendo el viaje de Benedicto XVI no fue truncado por la alarma de atentado en el día que el Papa programaba varios recorridos por el centro de Londres, donde pudo ser aclamado por miles de personas. El riesgo de atentado terrorista en el Reino Unido se encuentra desde hace tiempo en el nivel de grave, lo que significa que los responsables de seguridad consideran que un ataque terrorista es altamente probable. Fijaros la psicosis que tenemos creada, ¿eh? Se puede atentar en cualquier momento. Estado de alerta máximo. Si pasa algo, uy, claro que puede pasar. Ya sabemos que la mano negra está detrás causando estas cosas, ¿no? Y si eso pasa, ¿qué quiere decir? Que más leyes van a haber y algo se va a tener que hacer también. Tras la reciente controversia por el nuevo libro del científico británico Stephen Hawking, que excluye a Dios del origen del universo, el Papa afirmó ayer que una visión científica
se convierte en peligrosamente estrecha si ignora la dimensión ética o religiosa de la vida. Como una religión queda limitada si rechaza la legítima contribución de la ciencia a nuestro entendimiento del mundo. Con ello, el Santo Padre venía a reprobar también la actitud de los creacionistas. ¿Cómo? ¿Que el Papa reprueba la actitud de los creacionistas? Porque el Vaticano no cree en la creación según el relato del Génesis, sino que aceptan la evolución como forma en que Dios creó al ser humano. Por tanto, una evolución, ¿en qué consiste? Para que un ser evolucione, se muere, sale el otro, se muere, sale el otro, hay muerte. Bíblicamente, la muerte es la consecuencia del pecado. Sin pecado no hay muerte, porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos, ¿no? El apóstol Pablo lo dice muy claro. Entonces, si ha habido muerte antes de pecado, porque el ser humano sale posteriormente, ¿cómo cuadra eso? Resulta que Dios entonces es malo, permite muerte sin haber pecado. Pero ¿este es Dios? Este será su Dios, no es el mío. Porque lo que está diciendo es una aberración total. Pero bueno, es lo que ellos apoyan. Curiosamente, hablando de Stephen Hawking, os quería mostrar un par de fotos que son muy explícitas. Se ve a este señor en cuestión, tocado por Juan Pablo II. Hola, Macu, muy bien. Pero es que con Ratzinger también hay una foto donde están exactamente igual, recibiendo su bendición. Las cosas no cuadran. Alguien nos quiere tomar el pelo. Pero bueno, si hacemos solo caso de lo que oímos, sin entrar en detalles, nos levantan la camisa como quieren. Y nos están llevando a su terreno. Y bien, ya sencillamente vamos a dejarlo aquí. El Papa pide que la fe cristiana tenga un lugar en la política. Uf, menos mal que no se ponen en política, ¿eh? Menos mal. Benedicto XVI censura ante la élite británica los intentos de relegar la religión a lo privado. Bueno, pues dice eso, que reclamó un espacio en la vida política para la fe cristiana. Vamos a dejar el tema hoy aquí. Seguiremos mañana, si Dios quiere, con la continuación de la visita del Papa a Gran Bretaña, que aún dejó algunas perlas más. Muchas gracias.